algunos pasajes de la palabra del Señor. Podemos abrir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26, verso 36. Mateo 26, 36 nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos, fuese de nuevo y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Este pasaje, hay quienes han dicho que más que buscar interpretarlo y entenderlo, lo que tenemos que hacer los creyentes al leerlo es creerlo y adorar al Señor, ya que se nos descorre el velo de momentos muy sagrados, en donde en la agonía del Cordero de Dios lo vemos orar al Padre. Y verdaderamente quienes dicen estas cosas tienen toda la razón, porque al igual que en el capítulo 17 de San Juan, nosotros podemos mirar, porque así Dios lo ha permitido, estos momentos tan santos en que el Padre y el Hijo, o el Hijo y el Padre, hablan, oran, se relacionan y nos enseñan, pero aún así, con este espíritu de adoración, podemos igualmente recoger, porque esto es la palabra de Dios y por eso ha sido escrita, recoger la admonición que nos toca, la advertencia, la enseñanza y algunas preguntas que surgen, que no siempre, quizá algunas de ellas no vamos a saber responderlas jamás, pero sí ver qué es lo que está haciendo el Señor. En primer lugar, si ustedes observan este pasaje, como lo hemos leído, porque todos lo conocemos, hay algo que por la costumbre ya casi no nos llama la atención, pero analizándolo, ¿por qué el Señor no? A ver, voy a plantearlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos algún problema o alguna prueba que pasar o alguna dificultad, cual sea la que se nos interpone en nuestro camino, porque Dios lo permite, lo primero que intentamos hacer los creyentes es reunirnos a orar todos juntos, ¿no es cierto? Tenemos a Sarita, por ejemplo, en el hospital, y enseguida, a través de las redes, ahora es más rápido, se nos avisa y oramos por ella, ¿no es cierto? Cuando se enfermó el pastor del Mazo, ¿se acuerdan que dio un ACV? Ese mismo día era un lunes y nos reunimos acá, en la iglesia, y nos juntamos todos a orar. Es la reacción inmediata de todos los creyentes, juntarnos a ponernos de acuerdo y orar, y lo ha dicho el Señor, aparte, que tenemos que proponernos entre nosotros
y Él lo va a responder, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. O sea, el Señor ha dado muchísimas promesas de eso. Pero aquí vemos al Señor que en lugar de juntarse con sus discípulos ahora, se separa. Deja un grupo de 8, ya eran, pues Judá no estaba, de 8 sentados aquí, entre tanto que vaya y ore. Y llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, que justamente habían sido aquellos que Pedro acababa de jurar que no lo iba a negar, y Jacobo y Juan habían dicho que querían sentarse uno a su izquierda y otro a su derecha, y que podían beber del vaso y ser bautizados del bautismo con que el Señor era bautizado. Así que el Señor los lleva con él, y aún así no se pone a orar junto con los discípulos. Le dice, bueno, quédense aquí, se aleja, nos dice Lucas que se alejó como un tiro de piedra, o sea, una distancia corta, y oraba. Ahí los discípulos en algún momento observarían y en otros no, porque nos dice aquí con toda claridad que estaban durmiendo. ¿Por qué el Señor ora solo? ¿Por qué se va solo? Yo entiendo que hay muchísimas respuestas para esto, muchas de ellas, como digo, quizá nunca las sepamos. Porque si pudiéramos entender la persona misma del Señor Jesucristo, que es Dios y hombre a la vez, estaríamos a su misma altura. Así que obviamente no vamos a entender a Dios y tampoco vamos a entender la profundidad del Hijo de Dios. Pero sí podemos recordar, por ejemplo, Mateo capítulo 6, cuando el Señor dice, que está enseñando a orar, dice, mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara secreta, ¿se acuerdan? O sea, indica de orar solo, aislado, separado, y tener una comunión directa con el Padre. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahí tenemos un vislumbre de que el Señor está, podríamos decir así, predicando con su ejemplo. Pero no es solo predicando con su ejemplo. Podemos observar que cada vez que el Señor da un mandato o una enseñanza, siempre, invariablemente, lo está refiriendo a su experiencia en la cruz. De la cruz y de los alrededores de la cruz, podríamos decir, como es Getsemaní, emanan todas las enseñanzas. Y aunque sea un mandato sencillo como éntrate en tu cámara y ora allí a solas con tu Padre, muy simple de entender, tiene un arraigo tremendamente profundo en la cruz, y el Señor, aún esos mandatos sencillos, como orar a solas en la cámara secreta, lo lleva a un extremo inimaginable que nosotros no lo podemos llegar ni siquiera a vislumbrar, como es este momento en que el Señor está sufriendo la agonía de saber, y esto es muy importante que lo entendamos, el Señor está en agonía porque se tiene que separar de su Padre. No es que tiene miedo a la cruz, no es que tiene miedo a morir, no es nada de eso. Porque Él dijo con toda claridad, yo para esto he venido. Y podría haber orado, como le va a decir más adelante a Pedro, el Señor, el Padre le mandaría 12 legiones de ángeles y no queda nadie ahí. Sin embargo, Él está en agonía porque tiene, por así decirlo, y esto lo tendríamos que decir arrodillado, se va a transformar en uno de nosotros. Cuando no conocíamos a Cristo y estábamos separados de Dios, se va a transformar en uno como si fuera uno que está muerto en los delitos y pecados, sin tener pecado Él. Eso lo hace y debe ser así, tiene que ser así, que Él no quiera eso, porque imaginémonos el caso contrario, si Él hubiera dicho, cuando el Padre le dice que se tiene que separar en el momento de la cruz, hubiera dicho, bueno, está bien, qué clase de santidad y qué clase de amor al Padre hubiera habido. Es inconcebible que el Señor no hubiese tenido ningún problema en separarse de su Padre. El Señor está agonizando y pide al Padre, y debe ser así, no quiero separarme de ti, pero si no hay otro remedio, porque así está en el plan para salvar a toda la humanidad, lo haré, no como yo quiero, sino como tú. Es tremendo esto, porque fíjense, el Señor dice, éntrate en tu cámara y ora en secreto, y todo lo que significa
viéndolo a la luz de Getsemaní. Y también hay otro detalle, porque hay una cosa que dice el apóstol Pedro en su carta, y nosotros siempre lo tenemos que tener en cuenta. Los profetas de la antigüedad, ellos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les preanunciaba las aflicciones que vendrían al Mesías y la gloria después de ellas. Todos los profetas tuvieron esto. Por eso vamos a ver en los Salmos sobre todo, que hay como si dijéramos, como destellos así, mesiánicos, que nos hablan de lo que sentía el Señor en el corazón. Y fíjense, por ejemplo, en el Salmo 102, por eso también muchos de estos creyentes de la antigüedad pasaron por situaciones muy difíciles, porque justamente el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, a través de esas experiencias y de estas situaciones, les hacía ver en forma de analogía lo que pasaría en grado sumo con el Mesías. Por ejemplo, dice el Salmo 102, el título: oración del pobre cuando estuviere angustiado y delante de Jehová derramare su lamento. ¿Sí? Si lo aplicamos al Señor Jesucristo, ningún momento más exactamente así que Getsemaní. Y aparte dice del pobre, o sea, aquel que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces aquí está escrito muchos años, muchos siglos antes, una oración que nos dice, empieza diciendo: Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti. Pero en el verso 6 dice: soy semejante al pelícano del desierto, un animal solitario. Soy como el búho de las soledades, un animal solitario, una ave solitaria. Velo, es decir, estoy despierto, y soy como el pájaro, o como el gorrión también se puede decir, soy como el pájaro solitario sobre el tejado. En todos los casos nos habla de la soledad, de estar solo en la oración, porque esto empieza diciendo: Jehová, oye mi oración, y dice el título que es la oración del pobre cuando estuviese angustiado y delante de Dios derrame su lamento. Es decir, que es un modelo preciso de esto y habla de la soledad. Y la experiencia de que lo afrentan sus enemigos cada día, los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado, por lo que como la ceniza o el luto a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro. Y luego dice en el versículo 17, leamos el 16 mejor: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Nos remite a la segunda venida de Cristo. Habrá mirado a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. Así que cuando el Señor en Mateo 6:6 nos indica a todos, porque lo dijo a sus discípulos y a todos los que vinieron después de ellos, entre los cuales nos encontramos, que tenemos que orar a solas, no está diciendo simplemente una regla, una práctica cotidiana, así como así, podemos decir. Está proyectándolo de una manera muy profunda a la experiencia propia del Getsemaní. Y si nosotros, cuando el Señor nos dice: entra en tu cámara y ora en secreto a tu Padre, pensáramos que eso lo está diciendo el Señor, tomando como fundamento ese momento de apartarse de aún de los discípulos amados y estar a solas con el Padre, en esa agonía de no querer separarse. Quizá viéramos ese mandamiento de Mateo 6:6 muy diferente, ¿no es cierto? Que el Señor nos dé el privilegio de imitarlo en esa soledad que dice: primero la sufrió Él, velo y soy, como el pájaro solitario sobre el tejado. Ahí solito, chiquito. Habla del gorrión. Esta palabra pájaro es exactamente un gorrión, chiquitito ahí en la cumbrera del techo. Pero luego dice, después de toda esa experiencia, que cuando el Señor
recibe la gloria vivifícame, como dice el Salmo 119, que ora también diciendo vivifícame, habrá mirado la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. Es decir, que cualquiera que entra en la cámara secreta, es tremendo esto, porque ¿cuántas veces desprecio yo la cámara secreta? Por diferentes razones, o como le pasó a los discípulos, por sueño, por cansancio, por tristeza, dice Lucas, los encontró durmiendo de tristeza, por preocupaciones, la cámara secreta queda vacía, solitaria, y no sucede, en mi experiencia, la oración de el ave solitaria, que es escuchada. Habrá mirado la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. Y por último, hermanos, fíjense el Salmo 119, el versículo 145. Como digo, muchas veces aparece, estoy citando solamente dos o tres, pero muchas veces aparece los destellos de Getsemaní en el Antiguo Testamento, de la cruz. El Salmo 119 dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Anticipéme al alba, y clamé, esperé en tu palabra. Previnieron mis ojos las vigilias de la noche para meditar en tus dichos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Acercáronse a la maldad los que me persiguen, alejáronse de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Ya ha mucho que he entendido de tus mandamientos, que para siempre los fundaste. Clamé con todo mi corazón, a ti clamé, anticipéme al alma y clamé. 3 veces oró el Señor en Getsemaní. 3 veces antes que llegaran los que lo perseguían, los que se habían acercado a la maldad para perseguir. Getsemaní brota entre estos versículos, ilumina estos versículos y nos hace ver que esto no es una experiencia de David, aunque escribió en base a su experiencia humana, sino que nos remite a la oración del Señor en Getsemaní y nos enseña. Porque nos dice 3 veces clamé. Clamé con todo mi corazón. Ahí tenemos cómo. Con todo mi corazón. Luego nos dice a quién. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Y luego dice, anticipéme al alba. ¿Cuándo? Y clamé, esperé en tu palabra. Así que el Señor, con estos destellos de Getsemaní, nos habla de la oración del solitario, que es escuchada. Y Él es el modelo profundo y perfecto. Y luego también nos habla del modo de orar. Clamé con todo mi corazón, clamé a ti y me anticipé al alma y clamé. Literal, porque ahí justamente estaban anticipándose al alba los discípulos. Así que, hermanos, se nos invita, el Señor me está invitando, así como los discípulos, velad conmigo. Están separados como tiro de piedra. Pero el Señor habla de conmigo. ¿Y no será acaso que ese tiro de piedra, esa distancia que pone el Señor entre los discípulos y Él, me enseña a mí que a pesar de que el Señor está también distante a mis ojos ahora, aunque no lo veo, yo puedo orar con Él, conmigo, 1 hora, dice el Señor, conmigo. Nosotros hacemos oraciones a Él, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor lo lleva un poquito más adentro de la experiencia y no habla solo de orar a Él, sino orar con Él. Velad y orad conmigo. ¿No habéis podido velar y orar conmigo 1 hora?
qué experiencia. A mí a veces me hace doler esto en el corazón, porque uno no valora, en mi caso, estoy dando un testimonio, no valora esa profundidad de la oración, que no es solamente pedir y agradecer, como hemos dicho en otra reunión. No se trata solamente de presentar nuestro problema, sino de acercarnos a Él y estar ahí, estar con Él. Velad y orad conmigo. A ti clamé, Señor, al Padre, ¿no es cierto? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Pero dice, y anticipéme al alba. Y también pensaba en esta palabra, anticiparse, ¿no? Orar antes de que pasen las cosas. El Señor sabe lo que viene después cuando está orando. Y Él se anticipa en su oración para estar preparado. Porque a los discípulos no le dice, oren por mí. No dice nada de eso. Al contrario, dice Isaías, habiendo Él orado por los transgresores. No le dice nada de eso. Dice, velad y orad que ustedes no entren en tentación. Porque a la verdad el espíritu está presto, pero la carne enferma. Así que, hermanos, ya terminamos con esto. Vamos a dedicarnos a la oración. Pero enfoquémosla, el Señor nos invita desde este punto de vista, de acercarnos a Él, de estar en su presencia, de disfrutar su presencia. Y aunque estemos solos, como dice también el Salmo 102, saber que Él habrá oído la oración de los solitarios. ¿Cuántas veces se hacen oraciones en solitario? Porque solamente Dios puede escuchar lo que yo quiero expresar, solamente Dios puede escuchar la confesión que yo quiero hacer. Habrá oído la oración de los solitarios. ¿Por qué? Porque Él fue como el gorrioncito parado arriba de las tejas, solito ahí, pero Dios, el Padre, lo escuchaba. Era como el búho de la soledad, era como el pelícano solo en el desierto. Y el Padre escuchaba. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos. Vamos a pasar unos momentos ahora de oración.